tardes, bienvenidos al encuentro número 2 de Principios Administrativos 2, el cual va a tratar o vamos a tocar el tema relacionado con los entornos de la empresa. Entorno de la organización propiamente dicho, el análisis de los factores internos situacionales de la organización y el entorno global. Son tres temas que vamos a tratar acá en este momento, ¿bien? Cuando nosotros tenemos que hablar de la empresa, entiéndase que ella se va a entender o se le va a llamar también organización. ¿Bien? Tenemos empresa, organización, se manejan como sinónimos. Y por eso es que allí muchas veces en la bibliografía ustedes van a conseguir temas referentes a las organizaciones o bien sea a la organización vista como empresa, no como etapa del proceso administrativo, sino como empresa, conjunto de personas que interactúan entre sí en pro de alcanzar los objetivos que tienen en común. ¿Bien? Esto es lo que entendemos como una empresa. Se le llama organización por el hecho de que las personas, al momento de interactuar, lo hacen de manera organizada, de manera coherente, siguiendo unos parámetros, unas directrices, unas líneas de acción. ¿Bien? Por eso es que, de alguna forma, se le denomina de esta forma organizaciones. Cuando nosotros hablamos de un entorno, ¿a qué nos referimos? En esencia es esas cosas que rodean a un algo. En este caso, rodean a la empresa. Estaríamos hablando de todos aquellos elementos, aquellos factores, aquellas, eh, vamos a decir, variables que de alguna manera afectan directa o indirectamente a la organización. Y cuando queremos hacer el análisis de esto es porque en realidad nosotros como organización no tenemos el poder, la habilidad, la autoridad para manejarlo y controlarlo. Bien, esta parte es muy importante. Son circunstancias que nos afectan, pero realmente no podemos controlar. Lo que tenemos que hacer es tratar de comprenderlas, analizarlas y plantearnos ideas, estrategias para sobrellevarlas, manejarlas, superarlas en un momento dado. Bien, cuando nosotros hablamos del entorno de las organizaciones, nosotros estaríamos hablando en esencia de dos tipos de entorno, el interno y el externo. Bien, nosotros podemos también decir que hay los tipos de entornos son macros y son micros. Entiéndase que el macro es asociado a lo más grande, lo más extenso. Y lo micro es referido a cosas pequeñas o que tienen poca afectación o, digámoslo así, influencia sobre la empresa. ¿Bien? Cuando nosotros hablamos del macroentorno, es lo más extenso posible, lo más externo posible, realmente donde no pudiéramos decir que tenemos dominio o control para nada. Viene dado por terceros y su accionar nos afecta a nosotros. Podemos anticipar tal vez la forma como ellos actúan o como ellos se manejan en un momento dado, pero no la podemos controlar en función de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros anhelamos como empresa. ¿Bien? En este sentido, puedo mencionar, o debemos hacer mención, que estos elementos, estas variables del macroentorno son la tecnología, los factores económicos, factores políticos y factores sociales, aunados o complementados con los factores internacionales, que esto lo pudiéramos llamar también la geopolítica. ¿Bien? ¿A qué se refieren estos factores, estos elementos, estas variables?
macro. Bueno, son las que afectan al país. A todas las empresas que hacen vida en una región geográficamente definida, eh, están afectadas por una serie de normativas, ¿bien? Normativas que se establecen o leyes que se establecen en una región, en un país. Estos son los factores políticos como tal. El factor político incluye o pudiéramos mencionar todo lo que tiene que ver con la parte gubernamental, que es la administración de las naciones, de los estados, tal vez pudiéramos decirlo de los municipios, en el caso si estamos haciendo referencia a Venezuela, por ejemplo. Si estuviésemos haciendo referencia a otros países, tal vez deberíamos estar hablando de país, departamento, comunas, barriadas y paremos de contar. Otros le pueden llamar corregimientos, distritos, y paremos de contar la denominación que se le dé a las divisiones políticas que puede tener un país. Bien, entonces, al momento de nosotros hablar de política, como les decía, estamos hablando de cómo influye la forma de que se realiza la administración de cada una de estas instancias de la división política. Si nosotros estamos bajo el régimen o bajo la administración política de un cierto y determinado partido político o de una ideología política, ella va a tener sus principios, su filosofía de cómo manejar la parte industrial, la parte social, la parte económica. Y si estamos en función de otra o hay un cambio en un momento dado, ténganlo por seguro que eso va a recibir esos cambios. Ejemplo es Venezuela. Si nosotros hacemos un poquito de historia, antes de 1999 nosotros teníamos gobiernos que se identificaban con, digámoslo así, el socialismo o perdón, la centroizquierda. Bien, con un principio social, pero social desde el punto de vista del manejo de la sociedad, ¿ok? Pero desde el punto de vista económico era un poquito más liberal. En cambio, hoy en día nosotros, en el 2024, estamos inmersos en un proceso político donde nuestros dirigentes a nivel nacional, estatal e incluso municipal, para el caso de Táchira y San Cristóbal, están identificados por una ideología de la cual ellos se autodenominan de izquierda. ¿Bien? Entonces, ustedes van a notar que la forma de manejar todo lo que es referente a impuestos, lo que es referente a créditos, normativas legales, requerimientos para funcionar las organizaciones, difieren hoy en día a lo que ocurría antes de 1999. ¿Bien? Y se van ajustando con el tiempo. Igualmente, yo les decía, influye mucho lo que es la geopolítica. Tal vez pudiera asociarse geopolítica con el factor político que acabo de mencionar, y en este caso yo diría que sí, pero es cuando afecta o viene influenciado porque sucede en otras naciones y no en Venezuela. Entonces, la geopolítica es el cómo se vienen comportando las demás naciones o los demás países, y la forma como ellos afectan a nuestro país, a nuestras negociaciones que en un momento dado pudieran darse. Ejemplo de geopolítica, la tenemos igualmente. ¿Cómo es la relación entre Venezuela y Colombia antes de Petro, y la relación entre Venezuela y Colombia, una vez mandando Petro? Pudiéramos decir fácilmente algo. Antes de Petro estaban los puentes cerrados porque hubo unas diferencias entre las dos naciones, las fronteras se cerraron, Táchira es uno de los estados más afectados y por consiguiente no podíamos transitar vehículos, carga pesada a través de estos puentes, de estas fronteras. Una vez que se instala Petro, comienzan unas conversaciones, se reanudan las relaciones bilaterales
y hoy en día se está logrando un intercambio económico. Esto es importante. ¿Por qué? Porque mucha de la materia prima que se maneja en las organizaciones, en las empresas venezolanas, es de procedencia internacional. No se generan acá en el país. Entonces nosotros tenemos que recurrir a la adquisición de esos productos. Si no se hacían a través de la frontera más cercana a nuestra empresa, los costos inherentes al traslado aumentan considerablemente. Es decir, la mercancía no dejaba de entrar al país, la materia prima, pero tal vez estaba entrando por el puerto de La Guaira, trasladar desde La Guaira a San Cristóbal o desde La Guaira a San Antonio del Táchira, una materia prima es sumamente más costoso que trasladarla desde Cúcuta a San Antonio del Táchira. De verdad es sumamente ostentoso o mucho más costoso el traslado por estas situaciones. Y todo se debe simplemente a las relaciones que existen entre los países. Otra situación que pudiéramos mencionar es lo que ocurre con Estados Unidos. Hace 2 años atrás, perdón, 4 años atrás, estaba mandando el Partido Republicano, tiene una ideología, unas políticas hacia los inmigrantes, hacia los países latinos, los países europeos. No existía o no se estaba dando la guerra entre Ucrania y Rusia. Gana el presidente del Partido Demócrata, que tiene nuevas ideas, nuevas políticas, totalmente en contraparte con los republicanos. De alguna manera, eh, cambia la forma de visualizar o de tratar económica, política y socialmente con Venezuela. Se flexibilizan algunas acciones, otras se radicalizan y han ido cambiando las cosas. ¿Cómo afecta estos cambios geopolíticos a Venezuela? ¿Cómo afectan estos cambios geopolíticos a la industria? Es significativo y por eso es que tenemos que analizarlo. ¿Cuántos de los migrantes que se han ido de nuestro país y hoy en día ya no se están dirigiendo a Colombia, Perú, Chile y Ecuador, sino que se están dirigiendo a Estados Unidos, están abandonando sus puestos de trabajo en las empresas privadas, empresas públicas, empresas de alimentos, empresas farmacéuticas, de vehículos, incluso empresas que se dediquen a la rama educativa? ¿Cuánto no está afectando esta situación o esta realidad al desempeño de las empresas en Venezuela? Por eso tenemos que analizarlo, sobre todo los que nos quedamos acá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manejar esta realidad que se nos está presentando? Bien, desde el punto de vista de tecnología, la tecnología también afecta porque la tecnología está constantemente cambiando. Hace 5 años atrás era prácticamente imposible hablar de la inteligencia artificial. Hoy en día, por el contrario, gran cantidad de empresas y de organizaciones están procurando, analizando, viendo, estudiando cómo lograr implementar la inteligencia artificial en sus organizaciones, evaluando cómo repercute, cómo afecta desde la mano de obra, la maquinaria, el funcionamiento de los procesos productivos, las entregas, y paremos de contar. Se analizan ventajas y desventajas en función de lo que resulte más conveniente para la empresa, hacia allá se va a dirigir. Y ténganlo por seguro que dentro de muy poco, gran cantidad de organizaciones van a estar trabajando con inteligencia artificial, que posiblemente puedan afectar la cantidad de mano de obra que labore en una empresa. Puede ser un contra, pero puede ser un pro, porque se pueden hacer las entregas mucho más pronto, con una menor, digamos, menor costo de fabricación o de producción, tal vez los precios bajen. Es una circunstancia, puede ser que suceda como puede que no, ¿bien? Pero son aspectos que tenemos que analizar, ¿bien? Desde el punto de vista
De lo económico, vale, jóvenes. Ay, ¿qué podemos decir? Eh, Nuestro país, la moneda oficial es el bolívar, pero sabemos muy bien que estamos dependiendo del dólar. A nivel nacional, en forma general, la moneda que está circulando o que está eh, dando la pauta de los precios de nuestros productos, de nuestras materias primas, tal vez incluso hasta del sueldo de los trabajadores y demás, impuestos también, es el dólar. También puedes hacerse cuenta o hacerse cálculos en función del euro como moneda de mayor denominación como tal, de mayor tasa de cambio, porque así lo establecen las leyes, las normas jurídicas venezolanas como tal, o si estamos hacia la frontera colombiana, Zulia, especialmente Táchira, también Apure y Barinas, pues circula el peso. Resulta y acontece que a pesar de nuestra moneda ser el bolívar como moneda oficial, ella sirve solamente como un método de pago, más no como método de cálculo al momento de hacer estimaciones dentro de la organización. También hemos tenido inflación, tenemos aún inflación, solamente que venimos saliendo de una hiperinflación con controles que no son completamente claros para algunas situaciones. Algunas personas nos dicen los valores están inflados, las cuentas no cuadran, el valor del dólar realmente no es el valor actual que ronda los 36 bolívares, debería ser mucho más. Incluso hablan de que debería ser 3 veces el valor. Estaríamos hablando de aproximadamente 110, 108 bolívares, 110 bolívares o incluso un poco más. Bien. También económicamente hablando, vemos que hay un desfase impresionante con respecto a lo que son los pagos de los sueldos y los salarios, donde en Venezuela tenemos un salario mínimo, de acuerdo a la ley, es el que regula, el que rige, el que nos permite calcular los famosos eh, beneficios laborales de los trabajadores, que ronda los dos, perdón, los dos no, ronda los 3.5 dólares, porque es 130 bolívares. Pero recibimos bonos equivalentes a moneda internacional, sobre todo en dólares, que oscilan entre los 25 a 100 dólares en la parte pública y pues, una cantidad superior en la parte privada. Recordemos, chicos, las empresas. Tenemos empresas privadas, empresas públicas y empresas mixtas. Públicas son aquellas que funcionan con capital proveniente de los estados o administrados por el gobierno. Las empresas privadas son aquellas cuyo capital, cuyo dinero proviene de personas particulares, como decir nosotros, ¿bien? Y que sale de nuestro propio bolsillo. Y las empresas mixtas son aquellas donde están combinados ambos fuentes de generación de la riqueza o del dinero. Proviene una parte del gobierno o de los estados, bajo administración de unos gobiernos, y de privados o de personas privadas, ¿bien? Particulares también pudiéramos decir. Entonces, en este sentido, el factor económico afecta a eso. Y se ve incluso afectado también por el aspecto geopolítico. O sea, la economía de otros países afecta a nuestro propio país. Bien, y tenemos un quinto elemento que es el social. Las diásporas, ya lo había mencionado hace un momento, esos ciudadanos o nuestros conciudadanos, nuestros compatriotas que se están yendo día con día al país, otros que están regresando o retornando. Bien, pero en esencia, ¿cuántas personas no se ven afectadas porque están abandonando su trabajo? Otros están retomando el trabajo. Puedo citar un ejemplo particular. Hoy día, en la empresa donde yo trabajo, la otra institución educativa donde yo trabajo, se presentó un señor
bastante mayor, ¿bien? Yo tal vez diría 70 años, 25 años, profesor jubilado, con un buen tiempo de haber sido salido del sistema laboral, y él señalaba que llevaba su hoja de vida, está buscando trabajo. Una persona de 70 años no debería estar laborando de acuerdo al sistema social venezolano. Nuestra sociología venezolana nos dice que las personas salen jubiladas y reciben su pensión, jubilación o pensión de vejez, como tal, a partir de los 60 años cuando son hombres y a partir de los 55 años cuando son mujeres. Y esto ocurre porque han llegado a las fechas límites de lo que consideramos población económicamente activa. Es decir, ese señor a los 70 años, él no debería estar buscando trabajo. Él debe estar en su casa descansando, tal vez disfrutando de sus ahorros que hizo a lo largo de los años, viajando, X cosas. Pero la realidad social conocemos que no es esa. Hoy en día muchas personas de la tercera edad están trabajando, muchos tenemos 2 y 3 empleos. Bueno, fíjense que yo acabo de señalar, yo trabajo en otra institución educativa, lo hago en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y posterior a eso trabajo en el IESI como docente. ¿Bien? Y aunado a eso, trabajo en otra institución universitaria. Otros, por el contrario, venden tortas, venden comida, hacen ropa, hacen deliveries. Tal vez hoy en día uno de los negocios más, digamos, como novedosos es entre el delivery y el ser Uber. ¿Por qué? Bueno, porque la sociedad nos ha llevado, o la economía nos ha llevado a cambiar la sociedad. Tenemos también familias totalmente disfuncionales, que hoy en día, hijos donde están viviendo con sus abuelos o sus tíos, porque sus padres se encuentran fuera del país, o padres, personas adultas, donde sus hijos se encuentran fuera del país e incluso han formado familias y ellos apenas conocen a sus nietos por un medio electrónico como el que estamos nosotros en este momento utilizando. Bien. Esto afecta mucho, afecta a la sociedad, afecta a la forma de funcionamiento. Tenemos también situaciones serias que son también macro, porque afectan a todo el país, como son las fallas de los servicios básicos, la telefonía, las telecomunicaciones como el internet, la energía eléctrica, en algunas regiones el agua, el transporte público también, o los costos inherentes a este último, que hace que hoy en día las escuelas públicas funcionen 2, 3 días máximo a la semana, y esto afecta severamente el funcionamiento de la familia, por consiguiente afecta el funcionamiento de las organizaciones. Porque ¿qué hago yo como trabajador que tengo que ir a una empresa? ¿Dónde dejo a mi hijo? Si se supone que él iba a estar todo el día en la escuela, donde teníamos un horario de clases que empezaba a las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana, hasta las 4 de la tarde, el cual con el transcurrir de los días y de los años, precisamente en situación diáspora, fue modificado a retornar de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 6 de la tarde. 2 turnos. Entonces ya yo como trabajador no puedo contar o garantizar que mi hijo va a estar en la escuela mientras yo estoy en el trabajo. Él va a quedar libre media mañana o la mañana, o va a quedar libre la tarde. ¿Qué hago yo con ese muchacho, con ese chamo, como tal? ¿Tengo quien me lo cuide? Tal vez sí, tal vez no. Si no tengo quien me lo cuide, o él va a quedar solo en la casa, me lo tengo que llevar yo para el trabajo, que también es un ejemplo que yo puedo citar. Tengo compañeros de trabajo que sus niños los buscan al mediodía en la escuela, en el colegio, y los llevan al instituto, y ellos permanecen allí en la oficina junto a sus papás mientras ellos trabajan. Y los chamos, bueno, el que pueda adelantar tareas aprovecha y lo hace.
pero eso no es una condición sana y normal de funcionamiento de la empresa. Ni tampoco las organizaciones deben funcionar así, pero en función de que nos estamos adaptando a lo que vivimos, pues así funciona. Bien. El entorno micro es el que podemos decir afecta de manera directa y precisa a la empresa. Tenemos un poquito de dominio sobre él, no lo podemos controlar completamente, ¿bien? Pero sí podemos tener y decir que tenemos un pequeño dominio sobre él. El entorno micro incluye lo que son los proveedores, el mercado, la competencia de la empresa, nuestros clientes, las entidades financieras que de alguna manera, nos facilitan en un momento dado el dinero, la comunidad e incluso los gobiernos, pero no la política, sino el gobierno propiamente dicho. Digamos, hoy en día, Nicolás Maduro como presidente, los ministros como ministros, el gobernador Freddy Bernal acá en Táchira, la alcaldía Silfredo Zambrano como alcalde de la ciudad. ¿Bien? Ese gobierno, cómo manejan ellos la administración. ¿Bien? ¿Por qué lo podemos dominar? Bueno, porque podemos en un momento hacer contratos, hacer acuerdos, conversar, llegar a una situación en particular. ¿Bien? Pero en realidad nosotros no tenemos un dominio completo. ¿Podemos dominar la competencia? No. Ellos no van a hacer lo que nosotros queremos, ellos van a hacer lo que a ellos les conviene y nosotros tenemos que tratar de competir, de medirnos con ellos y mantener nuestra cuota de mercado. Entiéndase la cuota del mercado como ese porcentaje de personas o de usuarios que van a utilizar nuestros productos, que van a adquirir nuestros productos. A medida que ellos no compren una sola vez, sino que lo hagan constantemente, los pasamos a llamar no consumidores o compradores, sino clientes, que son parte de estos factores que yo he mencionado acá. Bien, tenemos un entorno también competitivo. Es todas las empresas que ofrecen productos similares al nuestro o sustitutivos del nuestro. ¿A qué me refiero con esto último? Vamos a suponer un ejemplo muy sencillo. Eh, Necesito escribir. La forma o el elemento que yo escribo o que yo más utilizo como profesional es el lapicero. Pero también puedo utilizar un lápiz, puedo utilizar un marcador, puedo utilizar una pluma fuente como tal. Esos productos son sustitutos del lapicero y prestan la misma utilidad o sirven para lo mismo, es decir, para escribir, para transmitir la información de forma escrita. Bien, eso es como tal. El entorno competitivo, como tal, va a analizar, va a comprender o va a estudiar elementos como las empresas que claramente son nuestra competencia directa. Coca-Cola, su competencia directa es Pepsi-Cola, pero también va a estudiar o analizar las competencias potenciales. Refrescos de cola. ¿Qué otros refrescos de cola existen? Bueno, en X país, vamos a poner en Venezuela, existe Bitcola. Bueno, ese es un posible competidor potencial de Coca-Cola. Bien, pero así como existen bebidas carbonatadas y de cola, existen bebidas carbonatadas de naranja o cítricas. Entonces surgen otras empresas por allí. También surgen las empresas como la malta, una bebida alimenticia tal vez, el agua y paremos de contar. Cualquier producto que potencialmente pueda sustituir al niño. Bien. También tenemos lo que serían los proveedores como tal, nuestros clientes, y lo que ya hace un momento señalaba, los productos sustitutivos. Cuando queremos analizar la competencia, queremos estudiar todo lo que es quienes nos afectan el mercado, tenemos que tomar en cuenta esto. ¿Qué son los proveedores? Creo que no lo había mencionado como tal. Los proveedores son aquellas empresas u organizaciones
que nos suministran a nosotros las materias primas o todos aquellos elementos que utilizamos en nuestros procesos productivos o en el funcionamiento de nuestra empresa. Bien. Y cuando nosotros llegamos a un mercado nacional, todos acá en Venezuela, como tal, nosotros estamos hablando de que estamos en un mercado, eh, su nombre lo dice nacional o un mercado local. Pero también podemos optar por querer lograr alcanzar un mercado internacional o global. Esto se refiere a que llegamos a otros países con nuestros productos. Allí también debemos estar analizando y eh, estudiando pormenores. De alguna manera es todo lo macro. Allí sí hablamos de lo macro, pero también tomamos en consideración aspectos como todo lo que se refiere a la logística, lo que se refiere a los niveles de entrega, convenios que podemos tener con otros países, porque esto nos va a permitir tal vez minimizar los costos en el traslado de los productos, facilitar la entrada de nuestros productos a esa otra nación, conocer las naciones, tenemos que hacer estudios para conocer las costumbres y tradiciones de las naciones, porque no todos pensamos igual, no todos actuamos igual, no todos vivimos de la misma manera. Bien, tal vez yo te diría, ¿cuál es la proteína que más comemos nosotros los latinos o los venezolanos? Y yo tal vez si hacemos el estudio, el análisis, pudiéramos decir la carne de res o de vaca. Bien, pero si nos vamos, por ejemplo, a la India, la India, la vaca es sagrada, entonces nosotros no podemos exportar carne de res a la India, tendríamos que hacerlo de otro animal. En este caso pudiera decirse el cordero, tal vez el camello, y nosotros diríamos, pero eso es un camello, ¿cómo va a producir camello? Entonces, claro, al no poder producir camello, optamos por producir otros productos, valga la redundancia, y exportarlos hacia allá. Exportaríamos lo que ellos no tienen o lo que ellos producen en menor cantidad. No exportaríamos carne. Entonces la industria cárnica venezolana y latina no tiene un mercado en la India, pero sí lo puede tener en países asiáticos, en países de mismo Norteamérica, las islas del Caribe, Europa mismo. Entonces todo tenemos que ir analizando, ¿bien? Los acuerdos internacionales permiten que yo no pague impuestos o pague un valor de impuestos bastante reducido con respecto a lo que tendría que hacerlo en formas normales. Bien, esta parte es muy, muy importante de mencionar acá. Cuando yo quiero trabajar como empresa que genera productos que buscan la satisfacción de las personas, que serían mis clientes, y a la vez busca generar ganancias e ingresos para mí, para mis socios, tengo que analizar todos estos aspectos. Lo macro, lo micro, lo global y lo competitivo. Desde el punto de vista interno, internamente hablando, tengo que tomar en cuenta cómo funciona mi empresa, que es lo que llamaríamos el clima y la cultura organizacional, qué tipo de empresa somos desde el punto de vista del tamaño o cantidad de trabajadores, formas como nos manejamos, las formas como capacitamos a nuestro personal y todo aquello, ¿bien? Asimismo, cuáles son nuestras formas de política, nuestras formas de manejarnos, la comunicación interna, los pagos y paremos de contar. Si no conocemos nuestro entorno externo y mucho menos conocemos el interno, les auguro que la empresa va implicada y va a fracasar. A medida que mayor conocimiento tengamos, mejor éxito vamos a tener como organización. Bien, esta parte es fundamental. Muchas empresas fallan en hacer los análisis. Tenemos que ser objetivos al momento de analizar, tenemos que ser coherentes, revisar todas las fuentes de información que podemos acceder, ¿bien? Y tomar decisiones en función de esos análisis. Jóvenes, es fundamental. Para la empresa es fundamental. La permanencia es
uno de los objetivos que buscamos como organización, no solamente obtener dinero, también la permanencia en el tiempo y el crecimiento. ¿Ok? Con respecto a la actividad evaluativa, se les va a estar subiendo, ustedes la van a estar consultando, va a ser muy similar la forma de trabajar a como lo hicimos en el primer módulo. Por favor, revisen el material que se les suministra, tanto como recurso académico, el material que yo les suministro como la tarea. Si tienen algún tipo de duda o inquietud, por favor, consulten a través de mensajería instantánea o a través de mi WhatsApp. ¿Bien? Estamos a la orden y espero que la clase haya sido fructífera y de su total entendimiento.